Bienvenido a Aprende Derecho, el aprendizaje de los grandes abogados. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. Hablar del sindicalismo o de los sindicatos en nuestro país normalmente no nos lleva a un resultado grato por diversas circunstancias, sobre todo por el desconocimiento que tiene la sociedad en general acerca de estos, y por la mala fama que también se han ganado a pulso por la gestión que hacen de los mismos diversos actores del mundo laboral. En México tenemos un alejamiento radical entre los sindicatos y los trabajadores, claro con sus debidas y honrosas excepciones, pero si consideramos que del universo de contratación colectiva en nuestro país, solamente el 17% es efectiva, podemos entender el motivo por el cual los trabajadores mexicanos, en su mayoría, desconocen el propósito que tienen estas organizaciones, así como su naturaleza, para lo cual de una manera sencilla explicaremos su función. El antecedente histórico de los sindicatos los encontramos en los gremios medievales, que eran organizaciones de trabajadores que tenían el mismo oficio y que creaban para regular de una manera rudimentaria, entre otras cosas, el costo de los servicios que proporcionaban a los miembros de los poblados, siendo así que, por ejemplo, los herreros o los carpinteros formarían su propio gremio e incluso, en ocasiones, trabajarían en conjunto cuando se les encomendaban grandes proyectos, como podría ser la edificación de una catedral, donde el gremio de constructores tendrían una mayor participación. Y es precisamente dentro de este gremio donde nacería la francmasonería. Asimismo, otro de los antecedentes del sindicato es que el pueblo mexicano luchó incansablemente cuando los españoles llegaron e invadieron el territorio mexicano, y fue una lucha entre los aztecas y los españoles, por lo que en 1810 se inicia una larga lucha por la independencia económica y política que transformaría la situación interna del país. Posteriormente, en el siglo XIX, se llevan a cabo movimientos sociales internos que da pie al capitalismo, es decir, cambian las viejas relaciones de producción y se moderniza el país. La prehistoria del capitalismo mexicano se centra en los obrajes, manufacturera, en la tierra, el comercio, entre otras. La actividad política de la clase obrera se consolida como sindicalista, a la par que se consolida el capitalismo como sistema social dominante. Cabe destacar que las primeras formas de organización se dieron en la formación de las sociedades mutualistas y el cooperativismo. El mutualismo requiere para su existencia de la participación de los trabajadores y el cooperativismo trata de limitar la plusvalía apropiada por él. Y posteriormente el sindicalismo supera al mutualismo y al cooperativismo. Posteriormente surgen grupos, sociedades y asociaciones de trabajadores como la Sociedad de Meseros, la Sociedad Particular de Socorro Mutuo, la Sociedad de Artesanos, el Congreso Obrero Permanente, entre otras, que tuvieron por objeto defender el salario, reducir la jornada laboral y hacer frente a la explotación femenil e infantil. Asimismo, será a mediados del siglo XIX, durante la etapa inicial del capitalismo industrial, cuando los trabajadores, cansados de las pésimas condiciones laborales y de las extenuantes jornadas de trabajo, reactiven esa unión gremial, ahora con el propósito de exigir mejoras a las circunstancias en las que se desenvuelven las relaciones de trabajo, que si bien se encontraban en completa desventaja confrontando al patrón en lo individual, notaron que tenía mayor efectividad confrontarlo de manera colectiva, aunque no fue nada fácil, ya que al principio el asociarse de esta manera era considerado un delito, para con el tiempo entrar a una nueva etapa de tolerancia y posteriormente llevar el derecho de construir sindicatos a un plano de reconocimiento como derecho humano, siendo reconocido así por el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su cuarto punto, que a la letra dice: toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses, así como por ordenamientos como el Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora bien, un punto importante por aclarar es que los sindicatos nacen de, por y para los trabajadores, y la voluntad de estos será lo que da legitimidad a estas organizaciones.
En México, para constituir una organización sindical es importante contar por lo menos con 20 trabajadores. Pero al llegar a este punto, es inminente preguntar, ¿qué es un sindicato? Pues un sindicato es una asociación de trabajadores que tiene por objeto el estudio, el mejoramiento y la defensa de sus propios intereses, así lo menciona la Ley Federal del Trabajo. ¿Y cómo realiza estas actividades en favor de sus agremiados? Los sindicatos desarrollan una labor de estudio al preparar la información pertinente previa a una negociación colectiva o antes de elaborar el pliego petitorio que acompaña a un emplazamiento a huelga. Para ello, deben de reunir y analizar datos relacionados al comportamiento económico que ha tenido la empresa, la industria a la que pertenece la empresa, su zona económica o incluso el comportamiento de la economía nacional, así como también el incremento al salario mínimo. Otro punto fundamental del objeto que tiene un sindicato es la búsqueda de mejora de las condiciones de los trabajadores. Esto realizándolo mediante la negociación colectiva, para lo cual tendrá como medio de presión, en caso de que se negara el patrón, el derecho de huelga, que se traduce en la suspensión temporal de actividades realizada por una coalición de trabajadores. Esta negociación reflejará sus resultados en un contrato colectivo de trabajo, en el cual se establecerán los mejoramientos a las condiciones laborales que tienen como piso de partida las ya consagradas en nuestras normas, como lo son nuestra Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Esto quiere decir que, en consecuencia, las condiciones de los contratos colectivos de trabajo siempre deberán ser mejores que las establecidas en la ley. El tercer punto que persigue el objeto de todo sindicato radica en la defensa de los derechos de los trabajadores, tanto en lo individual como en lo colectivo, ya sea que representen y brinden asesoría a sus agremiados cuando están por recibir una sanción por parte del patrón o ante un despido, así como también defenderse de manera colectiva cuando el patrón deje de cumplir las condiciones establecidas en los contratos colectivos que tienen el carácter de obligatorias. Además de esos tres puntos que hemos tocado como parte del objeto de las organizaciones sindicales, también se encuentra el implementar programas de bienestar social que ayuden a la economía de los trabajadores, como lo pueden ser convenios con escuelas, clínicas, centros vacacionales o incluso, como parte del mismo sindicato, contar con estos servicios para sus agremiados, lo cual en la mayoría de ocasiones no está en el radar de estas organizaciones, pero derivado de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de mayo de 2019 y de la facultad de los trabajadores de no pertenecer y no pagar cuotas a esas organizaciones, tendrán que reforzar para hacer atractivo a la vista de los trabajadores la pertenencia a un sindicato. Por otro lado, los sindicatos tanto patronales como de trabajadores deben registrarse ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cuando sean de competencia federal, y ante las juntas de conciliación y arbitraje cuando sean de competencia local, sin que esto implique necesario otorgar la existencia o personalidad jurídica para su constitución. Asimismo, los sindicatos se disuelven por el voto de las 2/3 partes de sus miembros o por transcurrir el tiempo fijado en sus estatutos. Los trabajadores de confianza no pueden incorporarse a los sindicatos de los demás trabajadores. Sin embargo, los trabajadores de confianza sí pueden conformar su propio sindicato, pero no pueden formar parte de los sindicatos de base o de planta, ni tampoco serán tomados en cuenta en los recuentos para los casos de huelga, ni podrán ser representantes de los trabajadores en los organismos que se integren de acuerdo con lo dispuesto por la ley. Sin embargo, no hay alguna prohibición para que los trabajadores de confianza puedan sindicalizarse, solo que ellos no cuentan con los derechos como la estabilidad en el empleo, el reparto de utilidades y el derecho de huelga. Esto es así porque sus intereses no están confrontados con los del patrón, sino que los comparten debido a sus funciones que desempeñan. Por otro lado, la finalidad del derecho del trabajo es elevar las condiciones de vida de los trabajadores y contribuir al establecimiento de un orden social justo. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, házmelo saber en los comentarios de aquí abajito. Igualmente, si te gustaría que hablara de un tema del derecho específico, también házmelo saber en los comentarios. Y un me gusta estaría genial. Muchísimas gracias por quedarte al final del video.